Bueno, les repetía. La lógica clásica era el tipo de lógica que utilizaba Aristóteles para poder encontrar elementos que sean fiables para los razonamientos. Nosotros vimos hasta ahora que era el concepto, el juicio y que era, y que era un razonamiento. Lo vimos así muy por encima, esto de qué partes tiene el razonamiento, por qué es importante la conclusión. Los juicios que formaban parte del razonamiento se los llamaban proposiciones o premisas, mejor dicho. Estas premisas tenían datos que a nosotros nos daban la pauta de que venía una conclusión. Las pautas que nos mostraban estos razonamientos eran si eran estos juicios universales, particulares, afirmativos, negativos y cómo se iban combinando. En la modernidad se toma y se continúa con la lógica y los matemáticos como Descartes, como Kant, como muchos filósofos que en la edad moderna eran matemáticos y después se dedicaban a la filosofía, tomaron la lógica de Aristóteles y comenzaron a jugar un poco, porque esa era la temática, ¿no? De tratar de sintetizar lo que se podía expresar en un razonamiento. Y construyeron o crearon lo que se llamó luego el razonamiento o la lógica matemática o simbólica. La lógica simbólica. Así es como la pueden encontrar en muchos libros, lógica simbólica. La lógica simbólica va a ser esta disciplina que nos va a mostrar cómo convertir en símbolos aquellos razonamientos que por ahí nos llevaba tiempo el poder leerlos, el poder escribirlos. Lo que ellos querían es llegar a sintetizar, o sea, en la edad moderna, lo que se buscó es sintetizar lo más posible un razonamiento. Buenas. Un razonamiento. ¿Se acuerdan que en los razonamientos veíamos que trataban de sacarle el contenido y por eso aparecían términos como todo es P, o sea, todo sujeto es predicado, o todo término medio es término mayor, todo término menor es término medio, y ahí terminábamos en la conclusión? ¿Se acuerdan que la conclusión siempre estaba compuesto por el término menor y el término mayor? Bueno, en la modernidad, hasta a ellos les pareció que esto todavía seguía siendo mucha información. Entonces decidieron transformar o sintetizar lo más posible un razonamiento a una letra. Que representara un concepto o juicio o juicio. Ahí vamos a ver que las oraciones que nosotros antes escribíamos ahora lo vamos a poder sintetizar en una letra. Por una convención donde se ponen de acuerdo, eligen, como en los conjuntos se usaba mucho y en matemáticas se usaba mucho la letra A, B, C, D, F, deciden utilizar letras que no estuvieran en las fórmulas matemáticas. Entonces encontraron que lo más fácil y lo más práctico para hacer era utilizar esas letras que no iban a encontrar en ninguna fórmula matemática. Y arrancaron a partir de la P. Se identifica a partir de la letra. Voy a buscar una pizza de color de la letra P en adelante. De la letra P
R, S, T, etc. Siempre en minúscula. Van a utilizar estas letras. Y esta letra, por ejemplo, la P, por ahí va a representar un juicio. O un concepto, o parte de un juicio. Ahora después yo voy a armar uno para que vean cómo lo organizaban y lo razonaban en la edad moderna los filósofos matemáticos. Entonces, tengamos en cuenta que esta es una convención, un acuerdo que ellos hacen para no repetir letras de las fórmulas matemáticas o de los problemas matemáticos, y deciden utilizar estas letras, siempre en minúscula y a partir de la P. P, Q, R, me faltó la Q. P, Q, R, S, T, etc. Todas esas letras son las que van a conformar un razonamiento, un juicio o una parte de este elemento. Vamos entonces a un ejemplo de proposición simbólica. Ejemplo de proposición. Se llaman así en la lógica matemática. Las oraciones que vamos a transformar en símbolos se van a llamar proposiciones. Lo vamos a subrayar para tenerlo en la carpeta. Proposición simbólica. Voy a poner la primera que aparece acá. Margarita va al cine. Margarita va al cine. Primero, vamos a tomar algo de la lógica aristotélica. ¿Qué sería Margarita va al cine? Juicio, concepto, razonamiento. ¿Un razonamiento? ¿Tiene más partes el razonamiento? Tengo más elementos que me van a hacer trabajar y jugar con la oración Margarita va al cine. ¿Qué sería? Sí, es un concepto. Ir al cine y la persona va al cine. Bien, es un concepto, pero también es un juicio. Porque es una oración que afirma o niega algo. Es un juicio, pero es un juicio muy simple, no tiene muchas partes. Entonces los matemáticos dijeron, bueno, ¿qué hago yo con esta oración? No voy a poner en mi razonamiento Margarita va al cine 2 o 3 veces. Entonces, lo que deciden por estos acuerdos que les voy diciendo es tomar toda la oración y le voy a poner una letra. ¿Qué letra le pondrán? La P, muy bien. Para los lógicos, Margarita va al cine simbolizará P. Y después voy a ir armando las diferentes oraciones a medida que voy encontrando más datos. Si hago, no sé, voy a inventar algo, ¿no? Margarita va al cine. Por ejemplo, otro razonamiento sería, si no llueve, irá al cine. Esta es otra oración, si bien dice ir al cine si no llueve, pero es la misma oración que la de arriba. Entonces, a esta también le voy a dar una letra. ¿Qué letra le pondría en lógica? ¿Cuál vendría después de la P? La Q. Entonces, yo tengo acá P y Q como dos oraciones. P y Q como dos oraciones que a mí me están determinando que puedo sintetizar un razonamiento en una letra. Igual ahora voy a hacer una pequeña combinación porque esto se va complicando. Después van a aparecer símbolos. No queda tan sencillo simplemente de transformar palabras en letras, sino que después va a haber símbolos que van a unir esas letras y van a darle la forma de razonamiento. Por ahora que nos quede claro esto, con estas letras yo puedo representar juicios, conceptos y hasta en algún momento la combinación de estas letras puedo representar un razonamiento. El trabajo, como les vuelvo a repetir, que van a emplear para este tipo de
lógica proposicional o lógica simbólica, es sintetizar todo tipo de razonamiento en letras. Y las letras convertirlas en símbolos que los puedo combinar para alcanzar una verdad, o alcanzar al menos la validez de un razonamiento. ¿Se acuerdan que en la lógica lo que preocupaba era la validez del razonamiento para evitar confusión y evitar también problema de definir qué es un razonamiento verdadero o válido de un razonamiento falso o inválido? Esto va a trabajar mucho. Por ahora tenemos que cada oración la podemos convertir tranquilamente en una letra. Teniendo esto en claro, vamos a después transformar oraciones, razonamientos en letras y vamos a darle la forma. Por ahora vamos a ver esto. Bueno, acá les pongo un razonamiento pequeño, no tan largo como los otros que hacíamos habitualmente. Si va al cine y la película es entretenida, pasará un buen rato. Acá no nos está hablando de nadie en especial, simplemente es una afirmación donde dice si pasa esto, pasará lo otro. Ese es un razonamiento. Para transformarlo en un razonamiento o en las partes de un razonamiento lógico, tenemos que sintetizar, como les decía, las oraciones o los conceptos que se manejan en letras. Vamos primero a separar el tipo de letras o partes del razonamiento. ¿Cuál sería la primera parte del razonamiento en estas oraciones? Si va al cine, muy bien. Identificamos que esto es una primera parte, es un primer elemento de esta proposición. Si va al cine, o sea, es condicional, se llama. Cuando aparece el sí, es condicional. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Si va al cine, bien, esta es una primera parte. Y a esta primera parte, ¿qué letra le pondremos? La P. Muy bien. Esta es la P. ¿Cuál es la segunda parte? Si la película es entretenida, ¿qué letra le vamos a poner? La Q. Muy bien. ¿Pasará un buen rato? R. Muy bien. Ya tenemos en cuenta que esta oración la podemos dividir en 3 elementos y ya tenemos la P, la Q y la R. Pero esto lo tenemos que armar abajo como si fuera una oración. Yo tengo conectivas acá. ¿Cuál es la primera conectiva que voy a encontrar? O sea, conectivas son letras o palabras que van a unir una parte de la oración con otra. ¿Cuál sería la conectiva que acá están encontrando? La I. La I es una conectiva. Conectiva. ¿Se acuerdan que veíamos en los razonamientos que había una conectiva, un nexo, cuando se anunciaba la conclusión? Bueno, esta conectiva me está uniendo la primera parte del razonamiento con la segunda. Y acá les voy a hacer una aclaración. En el razonamiento la coma va a ser también una conectiva. La coma, punto y coma, va a ser una conectiva porque me va a dar el pie que ahí vendrá algo más. En este caso será esta especie de conclusión. La conclusión sería R. Si pasa P y pasa Q, la conclusión es que pasará R. Yo ahora lo voy a transformar abajo en una oración. Yo acá, si lo tratara de armar de forma simbólica, la forma simbólica, ¿cómo lo escribiría? ¿Qué pondría primero? La forma simbólica. ¿Qué pondría primero? P. ¿Después qué? La I. Ahora vamos a poner la I como está acá. Después les voy a enseñar que eso se reemplaza por un símbolo. Pero vamos a poner la I tal cual está acá, ¿no? P, I. ¿Qué? Q. Si pasa P y pasa Q, entonces ¿qué pasa? Sí, la coma sería como el entonces. Entonces, ¿qué pasa si sucede P y sucede Q?
entonces R. Entonces R. Así sería la oración. Yo ahora voy a poner abajo los símbolos por los cuales reemplazamos estas dos conectivas. Volvemos a poner abajo P, Q, y ¿saben cómo lo reemplazamos? Igual yo después les voy a dar una tablita. Se pone un punto. Un punto vendría a ser el símbolo. El punto viene a ser el símbolo de la I. Si yo pongo P punto Q, significa P y Q. Voy a poner paréntesis. ¿Por qué? Porque esto se tiene que dar conjuntamente, como si fuera un cálculo, una ecuación. Se tienen que dar ambos. El entonces lo reemplazamos con esta especie de gancho. Entonces R. Así quedaría la transformación de un razonamiento lógico, de una proposición lógica. Entre paréntesis, P y Q. Y si se dan las dos cosas, entonces R. O sea, si va al cine y la película es entretenida, pasará un buen rato. Esta es la transformación en símbolos de un razonamiento. ¿Sí? Sí. Ese al revés sería la coma, ¿verdad? Claro, es el entonces, sería la coma. Si sería un punto o punto y coma, también sería. También. Yo igual después ahora les voy a dar una pequeño cuadrito donde vamos a poner qué simboliza cada uno de estos elementos y que reemplazan estas conectivas. Eso es lo que va a suceder con este tipo de razonamientos o proposiciones. Ustedes vean, todas estas palabras, todas estas oraciones están reemplazadas por letras y símbolos. Esto se parece más a la matemática que esto, obviamente. Pero esto no termina acá. Después se empiezan a jugar con la combinación de las letras y van a aparecer las famosas tablas de verdad. Yo igual se las voy a mandar después por el Classroom. Bueno, vamos a ver ahora las conectivas. ¿Qué son las conectivas? Son esto que había anunciado anteriormente con esta transformación de este pequeño razonamiento. Las conectivas son los símbolos o letras, los símbolos que nos van a reemplazar las letras o palabras que unen un concepto de otro, que unen un juicio de otro o parte del razonamiento con otro. El primer conectivo que vamos a encontrar es la conjunción. La primera es la conjunción. ¿Qué es la conjunción? Es nada más y nada menos cuando viene la letra I. Cuando un razonamiento está unido con otro y pasa si solo pasa el otro. Por eso, si llueve y hace frío, no iré al cine. Llueve, hace frío, por lo tanto no voy al cine. Ese sería así el razonamiento. Porque hay una conjunción. Si pasa A y pasa B, la consecuencia es no pasar a C. Esa es la conjunción. ¿Cómo se simboliza? Como habíamos hecho acá. Ponemos el primer concepto P, puntito, Q. Este es el primer elemento que nos va a marcar una conjunción. Que reemplaza, siempre va a reemplazar ahí. Siempre que nosotros busquemos un elemento, lo vamos a reemplazar con la I. Después de la conjunción viene el de, les voy a decir, el de consecuencia. Vamos a ponerlo acá, el 2. El de consecuencia. Consecuencia. Es cuando pasa esto, entonces pasará lo otro. ¿Qué reemplaza el de consecuencia? El entonces, o representa entonces, la coma,
punto y coma. Este es lo que va a reemplazar. ¿Y cómo lo vamos a simbolizar? Con ese gancho, especie de gancho invertido. Entonces ponemos P, entonces Q. Este va a ser nada más y nada menos que todo aquel elemento que me reemplace o me simbolice el entonces. Ese va a ser este símbolo. Yo después les voy a pasar todo por el grupo y Classroom, todo escaneado para que lo tengan un poco más claro o al menos lo tengan un poco más ordenado. Hoy vamos a ir de a poco representando cada uno de estos símbolos. Ya vimos, empezamos con el y el entonces. Son los que más o menos siempre se utilizan. El entonces a mí me está señalando algo, por eso es una consecuencia. ¿Qué me va a simbolizar el entonces? Ya lo usamos en el razonamiento. Si ustedes van hojas más atrás y buscan el razonamiento, va a aparecer por ahí la palabra entonces o una palabra que se la simbolice y que me va a representar algo. ¿Qué representa el entonces? ¿Qué me va a representar? En el cuadro que hicimos allá, ¿qué representa ese entonces? No, si bien la coma, pero ¿qué me representa en el armado lógico? Como en un razonamiento, ¿qué me va a representar? ¿Qué me va a anunciar? La consecuencia. La consecuencia, ¿y la consecuencia qué será? La conclusión, muy bien. Me va a anunciar la conclusión. Me va a anunciar que si pasan estos dos elementos unidos por la conjunción, la consecuencia va a ser que me va a agarrar la conclusión. Ahora vamos a ver el próximo, que es la disyunción. La disyunción puede ser inclusiva o exclusiva, o excluyente. Ahora yo lo voy a escribir y les voy a dar un par de ejemplos. La disyunción. La disyunción. ¿Qué será la disyunción? Es toda letra o palabra que excluya, valga la redundancia, que excluya una parte de otra. Esta sería la definición general. Pero hay dos tipos de disyunciones. La A, que es la inclusiva, que significa que si aparece no se termina o no, significa que si se cumple P, la Q va a ser descartada. Puede ser que sí o no. ¿Cómo lo simbolizamos? Cuando aparece el I barra O. Cuando aparece el I barra O significa o pasan las dos cosas o una puede ser excluida, según la importancia del razonamiento. ¿Cómo lo representamos? Con la letra B corta. Entonces, un razonamiento, una disyunción inclusiva sería, por ejemplo, P o Q. Pero le ponemos el símbolo B corta, que significa que puede, si se cumple P, puede excluir a Q o no. Por ejemplo, como les decía, si llueve y hace frío, no iré al cine. Llueve, pero no hace frío. Significa que puedo ir al cine, porque uno de los dos no se cumple. Por ejemplo, no podría ser una disyunción excluyente que excluye. Sería, por ejemplo, si llueve y hay tormenta o hay rayos, no iré al cine. No llueve, pero hay rayos, por ende no iré al cine. ¿Por qué? Porque es excluyente.
Si pasa uno, no pasará el otro. O si es alto y es bajo. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con los juicios o los conceptos opuestos? Que era, si es alto, no es bajo, y si no es bajo, no es alto. Es lo mismo. No puede haber en ese mismo razonamiento dos elementos que simultáneamente no puedan existir. Por eso se llama disyunción excluyente. La B será la excluyente. ¿Cómo lo representamos? No como I barra O, sino como O, entonces, tal cosa.